Hola, soy Ángel, psicoterapeuta transpersonal, y hoy os quiero comentar un tema que considero muy importante. Seguro que has oído hablar de los bulos, las mentiras, las fake news y todas las consecuencias que eso produce cada día, tanto a nivel personal como social. Seguramente que te has planteado qué se puede hacer para resolver este problema que afecta a nuestra sociedad y cada vez más a todo tipo de personas. Muchas veces, seguramente, te has preguntado por qué ocurre esto. Vamos a intentar en este vídeo presentación dar explicación de los distintos tipos de bulos, mentiras, de las causas que lo producen y de quién son los que lo crean, así como las consecuencias que tiene en las diferentes personas, tanto a nivel individual, social, cultural, sanitario, incluso religioso. Vamos también a intentar explicar las causas de ello y sobre todo a intentar poner los medios para resolverlo de forma social y sobre todo individual. Te invito, por tanto, a escuchar este vídeo hasta el final para encontrar esas claves que nos ayuden a protegernos de las mentiras, de los bulos y de las fake news. Te invito a escucharlo hasta el final y que le des a me gusta y que puedas hacer comentarios sobre ello. Vamos a empezar por intentar definir qué es esto de las mentiras, de los bulos, aunque a menudo se utilizan de manera intercambiable. Estos distintos términos tienen matices diferentes. Por ejemplo, la mentira es una afirmación falsa, verbal o escrita, con intención de engañar, contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. El bulo, por otro lado, es un rumor, calumnia o historia falsa que se propaga para dañar a alguien, a algo o manipular la opinión pública. Las fake news, la información falsa, son presentadas como real, a menudo a través de medios digitales y por círculos de desinformación. Vamos a explicar un poquito los tipos de bulos y mentiras. Pueden ser tanto individuales, es decir, ejercidos por personas de forma individual, como por ejemplo, de ello tenemos las críticas, tenemos el bullying, el ciberacoso o incluso las estafas que tan a menudo se dan. Esos tipos de bullying, de mentiras, se dan relacionadas con eventos sociales también. Por ejemplo, muchas noticias que podemos oír en los medios oficiales como en medios alternativos terminan afectando e influyendo. Tenemos, por supuesto, bulos en el mundo de la política, esos que se basan sobre todo en acusaciones falsas dirigidas a descalificar, a hacer que el contrincante político pierda votos. Hay bulos históricos, aquellos que se han mantenido en el tiempo y que tienen sus funciones o intereses. Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, la idea de privilegio de una raza concreta o los derechos de posesión sobre un territorio, datos históricos que se transmiten a lo largo del tiempo y que contribuyen afectando de muchas formas. Otro tipo de bulos o mentiras están relacionadas con la salud. Vamos a hablar después extensamente de ello. Por ejemplo, algún ejemplo de ese tipo de bulos o mentiras son remedios que se hacen para lograr la juventud, para adelgazar, remedios acerca de la alimentación, como por ejemplo la necesidad de comer carne. Bueno, hay muchos bulos relacionados con la salud.
Y también están los relacionados con la religión. Eh, Estos bulos tienen su base en las creencias sin fundamento, con errores históricos e incluso contrarias a la esencia religiosa. Este tipo de bulos basados en las creencias, en algo que hay que aceptar por el hecho de pertenecer a un tipo concreto de confesión religiosa, crean las condiciones ideales para la mentira. Vamos después también a analizar de forma detallada y extensa este tema. Existen, por tanto, bulos que actúan, que se expresan a nivel individual. El caso de las personas, pero también existen los bulos que generan los propios estados. Pongo, por ejemplo, las supuestas amenazas de terceros países que sirven para justificar gastos en armamento, o las amenazas sanitarias que sirven para crear estados de opinión que favorezcan la puesta en práctica de medios y sistemas de revisión, de control, o incluso la justificación de gastos sanitarios en una determinada dirección. ¿Eh? Por tanto, tenemos a los individuos, tenemos a los estados como fuentes de esos bulos. Otros son los sistemas políticos, entendiendo por esto, por supuesto, los grupos políticos y los políticos propiamente dichos, con la intención de descalificar al adversario, de anular el poder de otros. Esto es algo que siempre se ha utilizado, pero hoy día observamos que se hace de forma más descarada, sabiendo que es mentira y que todo el mundo lo sabe, pero los que lo hacen saben que una característica que tienen las mentiras y los bulos es que son efectivos en la medida en que se repiten. Cuanto más se repiten, más personas terminan creyéndose eso. Vamos después también a explicar por qué ocurre esto. Otra fuente de los bulos, por supuesto, son los sistemas culturales, los sistemas sanitarios, los sistemas religiosos, que vamos a ir comentando, como decíamos antes. Y por último, quiero mencionar uno que hoy día ha surgido y que se extiende de una forma súper rápida, súper intensa. Me refiero a la inteligencia artificial. Muchas personas creen que la inteligencia artificial, todo lo que dice, es verdad. Sin embargo, no podemos olvidar que la IA lo que hace es transmitir información normalizada, aceptada, pero que no siempre está verificada y que la IA da, por tanto, una información en base a los algoritmos, es decir, a lo que uno quiere escuchar y a la información que uno quiere recibir. Por tanto, no contrasta otras fuentes, sino que nos da aquello que sabe que nos interesa y que vamos a aceptar. Es una forma de hacerse amigable. ¿Eh? ¿Cuáles son las consecuencias de los bulos? Vamos a empezar por las consecuencias individuales. Vamos a comentar este tema para saber cómo nos afecta. Quiero aprovechar también para decirte que si no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas ahora porque en él vas a encontrar mucha información en relación al mundo de la salud física y psicológica que amplía toda esta información. El propósito de las mentiras y de los bulos a nivel general es, sobre todo, lograr dominio y poder. Poder individual, social, económico, religioso, por parte de la persona que emite esos mensajes de mentira. Los que sufren las consecuencias pueden ser en forma de desprestigio, por ejemplo, de pérdida económica, si va enfocado a su trabajo, a su mundo económico,
por medio del acoso escolar, perdón, laboral o profesional. Y si hablamos del área escolar, pues todos conocemos el bullying. Todo esto genera en la persona, de forma individual, ansiedad, estrés, depresión, culpa, inseguridad o incluso, desgraciadamente, se puede llegar al suicidio. Es decir, que eh, en los bulos, encontramos en los bulos una de las causas del suicidio, que hoy día afecta a tantas personas. Cuando la persona se vea tan afectada eh, a las consecuencias sociales de los bulos, de las mentiras, pues repercute en esto que estamos diciendo. Estas consecuencias se conocen de hace mucho tiempo. Por ejemplo, en tiempos de guerra se utilizaban los rumores para desanimar a las tropas contrarias, para crear temores, para crear esa sensación de fracaso y obligarles a rendirse. Siempre se han utilizado los rumores para lograr objetivos y crear conflictos sociales, laborales. Hay personas expertas, manipuladores de opinión, que siempre han utilizado precisamente la mentira para generar un ambiente negativo que perjudicara al entorno del tipo que sea. Al final el objetivo era crear o es crear una cultura de caos, una sensación de apatía, de desesperanza, de desilusión. Esto que, como digo, se ha hecho siempre en épocas antiguas, incluso durante la guerra o en los regímenes totalitarios y dictatoriales, de forma clara, hoy se hace todavía de una forma mucho más descarada. Nos encontramos a lo que se llaman los líderes de opinión, los generadores de opinión que transmiten por las redes sociales y llegan a miles, a millones de personas, creando ideas, lanzando mensajes, cuyo objetivo es precisamente crear distintos ambientes, o de violencia o de lo que sea. A nivel cultural, nos encontramos también con las consecuencias de los bulos y de las mentiras. A nivel cultural, a nivel histórico, ¿eh? Las podemos encontrar, por ejemplo, en ese tipo de bulos de corte nacionalista, racista, independentista, a nivel todavía más amplio, en la cultura, en nuestra sociedad, los mensajes de tipo machista, patriarcal y violento que han configurado un tipo de sociedad de mensajes falsos, como pueden ser los de que hay que ser competitivos o hay que producir mucho y consumir mucho de forma alocada, las mentiras de que las cosas y las personas viejas no sirven y hay que cambiarlas o aparcarlas sin hacer caso, la idea del dominio del hombre sobre la mujer, el de la justificación de la violencia para resolver los temas, el de las ideas de un país eh, bueno, de que un país no tiene nada que ver con otro y por tanto uno se puede separar o lo contrario, ¿no? El de que un país pertenece a otro y por tanto hay que apoderarse de ello, hay que seguir siendo parte de ese otro estado. O las ideas nacionalistas de orgullo racial, genético o de sangre, o aquellas del pueblo elegido por Dios para justificar las guerras e invasiones. Son todos estos mensajes que calan en la población de una forma intensa y van configurando toda una cultura que se transmite de generación en generación y las personas van aceptándolo como real. Mentiras que no son más ni menos que la manipulación de un grupo de personas con intereses muy concretos y específicos de lograr dominio o poder político, económico o religioso, como decíamos antes. A nivel sanitario, las consecuencias de la mentira, por un lado, puede generar la falta o carencia de recursos saludables que se pueden tener de una forma normal cuando se impide, a través de la manipulación de la información, por ejemplo, el acceso a otro tipo de información, o por el rechazo
a la utilización de medios científicos efectivos, demostrados, que pueden ayudar a las personas a curarse y sobre todo salvar vidas, o por esos bulos, ¿no? Mentiras contra esos medios alternativos de salud para complementar los sistemas oficiales de tratamiento y además, sobre todo, prevenir a través de un sistema de educación para la salud, que además de favorecer la sanación, que ayuda a reducir el gasto económico, pero los intereses del sector sanitario sabemos que impiden el conocimiento de esos medios alternativos o se descalifican con mentiras y críticas, como puede ser pues, la falta de validez de las plantas medicinales, para poner un ejemplo, o la falta de validez del agua como medio terapéutico, o el uso de técnicas alternativas utilizadas por millones de personas en otros muchos lugares del mundo. Otra consecuencia sobre la salud de los bulos son las falsas expectativas en la curación de una enfermedad. A veces oímos en distintos medios que se va a curar tal enfermedad o que si se ha descubierto tal o cual tema, eh, cuando muchas veces se sabe que no es verdad, sino que dichos estudios están en proceso y que todavía no hay resultados comprobados. Sin embargo, se generan expectativas, sobre todo en las personas que, que se ven afectadas psicológicamente, ¿no? A sentirse frustradas ante esa noticia que luego se revela como que no es verdad, ¿no? Eh, a veces también se utiliza esa información para incentivar inversiones en determinadas patologías, que no digo que esté mal. El problema es que, bueno, se pueden utilizar de los medios, sobre todo para ese tema de la educación en la salud, que daría muchos más frutos y muchos mejores resultados. Por ejemplo, esto que decimos, ¿no? De la resolución de temas para adelgazar y rejuvenecer todo el mundo, sin esfuerzo, sin prestar atención a las medidas higiénicas, a las medidas naturales y de resolución de hábitos, por ejemplo, de adicciones y muchos temas que son responsables del envejecimiento. Al final, la intención de crear un modelo de educación sanitaria basada en la utilización de elementos artificiales, de fármacos o recursos costosos, se intenta lograr en base a esas mentiras, a bulos o ideas que no están demostradas. Este es un tema que también nos podemos extender muchísimo. Hay infinidad de ejemplos sobre esa manipulación sanitaria que se hace desde distintas áreas del mundo de la salud, como digo, tanto desde el mundo oficial, ortodoxo, como desde los medios alternativos también. Y las consecuencias a nivel religioso de las mentiras, de los bulos religiosos, es todavía más generalizado, pues al ser algo que se basa en la creencia, normalmente de forma casi espontánea se tiende a crear dogmatismos, es decir, esa idea de que es real lo que se cree. La religión lleva implícito el fanatismo, la imposibilidad de cuestionar eso en lo que se cree. Otra consecuencia de las mentiras religiosas es la exclusividad, en el sentido de que se considera y defiende el mensaje propio como el único real y exclusivo frente a otras formas de creer, ¿eh? Y de pensar. También el mensaje religioso utiliza para afianzar su idea, ¿no? De veracidad es la condena que se ha utilizado durante siglos para castigar a aquellas personas que con ideas y creencias diferentes. Una condena, una persecución, una exclusión basada precisamente en ideas transmitidas que muchas veces no tienen una validez, una comprobación y sin embargo se mantienen como asuntos de fe o de creencia. El problema no es lo que se cree o lo que se crea, ya que todo el mundo tiene derecho a creer lo que sea. El problema es que se utilizan a veces mentiras y datos para justificar
ciertas o supuestas verdades teológicas o creencias y se pasa de la creencia personal relativa a la crítica o a la imposición. Para ello se utilizan otros recursos, como puede ser precisamente los datos falsos. A nivel general, como decíamos antes, las mentiras y los bulos tienen dos consecuencias. Una por parte del que emite las mentiras, que es lograr el dominio y el poder, y por parte del que recibe, las consecuencias suelen ser pues el sufrimiento, la enfermedad, la exclusión, la ignorancia, por parte de todas esas personas. Quisiera también comentar acerca de los límites de la verdad. Todos hemos sabido, todos hemos oído hablar y sabemos perfectamente cómo eso que se llama verdad, ¿eh? pues es la mayoría de las veces, por no decir todas, algo relativo. Los humanos nos movemos en el mundo de la subjetividad, en el mundo de las opiniones. El sistema de percepción sensorial es relativo, es subjetivo, es decir, cada uno percibimos de forma diferente e incluso nuestro cerebro funciona de forma diferente en base a eso que perciben los sentidos. Por tanto, si lo que percibimos no es real, es relativo y varía de acuerdo a cada persona, lo que pensamos, que es el fruto de todo eso que hemos recibido a través de los sentidos, pues también suele ser relativo. Muchas veces se plantea, ¿no? La importancia de, o la necesidad de elegir entre la verdad y la paz. Algunos filósofos importantes de nuestra época y de nuestro país incluso se planteaban este dilema, ¿no? La diferencia o el límite entre la verdad y la paz. En mi opinión, eh, la paz es más importante que la verdad. Eh, si por defender una idea, una opinión, una creencia, nos metemos en un conflicto familiar, personal, de pareja, social, nacional, y todo eso genera una violencia y genera enfermedad y genera muerte, pues yo creo que la opción es la paz, el diálogo, la tolerancia. En mi opinión, ese es el límite que tiene la verdad. Vamos a hablar luego también de cómo poder distinguir la verdad o cómo a veces ciertas verdades aparentes que nos transmiten generan conflicto en nuestro interior, lo cual nos da una pista precisamente de la no veracidad de esa idea o de esa verdad. Vamos luego a comentar también. ¿Cuáles son las causas de las mentiras, de los bulos y de toda esta situación en la que en nuestra sociedad se extiende tanto y se desarrolla tanto esto de lo que estamos hablando hoy día? Bueno, principalmente la causa está en lo que llamamos el ego, los diferentes intereses del ego. Y por ego entendemos patrones concretos con nombres concretos que tienen su forma de expresión física, mental, emocional, verbal, y que se expresan en los seres humanos en contra de la propia voluntad, y que son la causa, a su vez, de multitud de problemas de todo tipo. En el caso concreto de las mentiras y de los bulos, he seleccionado unos pocos. Seguramente, posiblemente, podríamos poner otros más, pero he seleccionado estos que considero relevantes. Por un lado, la codicia. La codicia, ese deseo de tener más que otro, que lleva precisamente a intentar perjudicar la economía de otra persona, para enriquecerse personalmente, para tener mayor dominio sobre los medios de la otra persona, la otra empresa o incluso el otro país. Otro patrón
es la envidia, que es el deseo de ser como el otro y que lleva a actuar y perjudicar como sea. Por ejemplo, en el caso del bullying escolar, pues una de las causas puede ser la envidia que tiene un niño ante los éxitos o los estudios de otro, ¿no? O características que puede tener un niño determinado y que hace que el otro, pues, ejerza ese bullying o rumores para perjudicarle. Otra causa, que al mismo tiempo es efecto y que mencionábamos antes, es la violencia. La violencia, el deseo de hacer daño y perjudicar, lleva precisamente a eso, a la crítica, al rumor, al chismorreo. Este tipo de mentiras, que es violencia en sí mismo, genera otro tipo de violencia. En el caso religioso, ese elemento que piensa que uno es mejor, que es más importante que el otro, que cree que tenemos la verdad y la evidencia por ser quienes somos, por tener la suerte de haber nacido en una clase social o en un país, bueno, eso es orgullo. Generamos toda una información que justifica muchos actos y lo hacemos precisamente creando esos bulos de supremacía, de orgullo por encima de los demás. Otra causa también de los bulos es la pereza, ya que continuamente recibimos información de los medios oficiales a través de la televisión o de las redes sociales, por medio de todo tipo de personas, y ese elemento de pereza nos lleva a no contrastar la información, a no molestarnos para comprobar si eso que hemos recibido es verdad o mentira, y colaboramos precisamente en la no resolución y desvelación de esa mentira. Al mismo tiempo, al no contrastar la información, se transmite o transmitimos de forma mecánica, automática, a través de mover un dedo, hacer un clic. Pues de esta forma tan sencilla contribuimos a difundir un mensaje negativo, equivocado y falso. Por otro lado, el no cuestionarnos, no investigarnos o no plantearnos el tema puede ser debido al temor. El temor a ser cuestionado, a ser excluido de un grupo de personas en el que se está transmitiendo una información falsa. El hecho de querer seguir formando parte de ese grupo ayuda y hace que no nos cuestionemos precisamente esa información. Como vemos, estos elementos, que nada tienen que ver con la idea de pecado, sino que son elementos psicológicos que se expresan, como decía antes, de forma involuntaria, y que en contra de la realidad o del anhelo profundo del ser humano, pero que son causa de esta situación. Eh, ¿Qué podemos hacer ante todo esto que estamos hablando? Esta sería la pregunta. Bueno, he planteado 5 cuestiones, 5 claves importantes que, como veis, se pueden luego dividir en otras partes, pero por englobar lo hemos dividido en 5 partes. Por un lado, bueno, antes de tomar esas medidas individuales, por supuesto, no podemos olvidarnos que sería importante tomar medidas legislativas para impedir la propagación de noticias falsas y mensajes de odio que perjudiquen a las personas. Por supuesto, acompañado de una educación intensa y extensa a todas las edades, para que eso no sea ni parezca una censura. Y de forma individual y personal, lo que sí podemos hacer cada uno es, por un lado, contrastar la información. Es decir, todo lo que recibimos. Hay que intentar contrastarlo, sobre todo si queremos transmitirlo. No podemos transmitir algo si no sabemos si es verdad o mentira. Eso sería el primer punto. El segundo es que hay que desarrollar el sentido crítico, que no es la crítica. Una cosa es la crítica, que es esa acción de criticar, y otra cosa es el sentido crítico, que es lo que permite cuestionarnos, preguntarnos a ver si eso es cierto o no. Esto nos permite discernir, distinguir lo real de lo falso. Os propongo otra clave más. Cuando no se pueda
distinguir o se te presenten muchos argumentos y datos que no puedas contrastar, escucha a tu corazón, escucha a tus vísceras y obsérvate cómo te sientes ante esa información. Si te genera bienestar, es positiva. Si te produce inquietud, desasosiego, conflicto, es porque no te conviene. ¿Eh? Es lo que decíamos antes en relación a elegir entre la verdad o la información, supuesta información de verdad, y la paz. Otro tema muy personal, pero fundamental, es revisar y cuestionar el propio sistema de creencias. Todos tenemos cientos, multitud de creencias que muchas veces son erróneas, pero que sin embargo nos movemos en base a eso, a ese sistema de creencias que tenemos normalmente y que solemos transmitirlo como si fueran verdades, verdades solemnes, verdades sin discusión, cuando sencillamente puede ser algo que creemos nosotros porque recibimos la información, o bien de niños, o bien de personas determinadas que admiramos o respetamos, o las teníamos en cuenta. Bueno, creencias que están ahí y que no nos hemos planteado nunca. Hacer esta labor de revisión es fundamental. En cuarto lugar, debemos desarrollar una serie de cualidades que impiden la crítica, la mentira, como puede ser el respeto por las personas, por el otro, por las ideas, por la naturaleza, por la salud de la otra persona, por las creencias de esa persona. Por otro lado, otra manera de contrarrestar las mentiras es hacer lo contrario de lo que la mentira quiere, que es, bueno, pues es la colaboración, la cooperación con el otro y tener presente que nos podemos equivocar también. Por tanto, otra cualidad a desarrollar sería la humildad. La humildad para escuchar, para aprender, para recibir información y todo, que sería el quinto punto, dentro de un trabajo interno, personal, integrador, que tenga en cuenta lo físico, lo psicológico, lo espiritual, los valores personales, basado en el autoconocimiento y en la autoobservación. Es decir, es muy importante que nos observemos, como decíamos antes, con respecto no solo al sistema de creencias, sino a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que transmite eh, el cuerpo, a lo que transmitimos con la mirada, con las palabras. Es importante observarnos, lo es conocernos, para descubrir precisamente esas causas que están dentro de cada uno de nosotros, que influyen sobre los demás y que se ven influidas precisamente por el sistema político, económico, social, cultural. Para lograr esto, otra clave que forma parte de ese trabajo interno es la práctica del silencio y la quietud que explicamos en otros vídeos a los que os invitamos a visualizar. Os invito, por tanto, a escuchar esta grabación así de forma reflexiva, no solamente una vez, sino las veces que podamos necesitar para, bueno, para asimilar la importancia de trabajar sobre este tema. Como os decía antes, bueno, os pido que le deis a me gusta si os interesa, a suscribiros también sobre este tema. Em, Esta información la podemos encontrar de muchas maneras y por muchos personajes. Os dejo una frase de este autor, de Thomas Merton, que dice así: la mentira introduce violencia y desorden en nuestra propia naturaleza. Nos divide, aliena de nosotros mismos, nos hace enemigos de nosotros y de la verdad que está en cada uno. Dice, si buscáramos la verdad, comenzaríamos lenta y trabajosamente a despojarnos una por una de todas nuestras envolturas de ficción y engaño, o al menos deberíamos desear hacerlo, pues las meras ganas no nos capacitan para lograrlo.
Por el contrario, el que mejor puede señalar nuestro error y ayudarnos a verlo es el adversario que queremos destruir. Y esta es quizás la razón por la cual queremos destruirlo. Como os digo, hay distintos autores que han tratado el tema de forma profunda. Esta mención la tenemos incorporada en una de nuestras obras, que es El camino de la no violencia, en el que hablamos y explicamos este tema y en el que explicamos cómo la mentira es una de las causas también de la violencia y por tanto hacemos mención a esta frase que os digo. De forma también muy específica para ese trabajo interno, hemos publicado esta obra titulada Luz en el Camino, donde se habla de ese trabajo interior, de esas prácticas, esas claves del autoconocimiento, de la autoobservación, cómo lograr ese silencio interno, esa quietud que nos permite saber discernir, saber conocer. Bueno, al final, como veis, esas 5 claves resumidas y ampliadas en otros puntos, pues serían una ayuda tanto para saber discernir como para evitar esa propagación de las mentiras, de los bulos, de la fake news que están afectando tanto a tantas personas a nivel físico, a nivel psicológico. Sería una manera de contribuir a un mundo de paz, a un mundo de veracidad y de objetividad. Espero que os guste esta presentación y, como os decía antes, os invito a dejar vuestros comentarios, a darle a suscribir y, bueno, cualquier ampliación de información la podéis encontrar en otros vídeos de nuestro canal.